interesante la palabra del Señor y lleva por título el juicio que comienza primero por la casa de Dios. Esto es bien interesante. Vamos a ir de rodillas. Vamos a pedir al Señor su bendición antes de abrir su palabra. Vamos a orar una vez más. Vamos de rodillas para orar. Padre, te pedimos que en este momento que vamos a abrir tu palabra, nos des el permiso, nos hables con poder y autoridad y que nos concedas tu bendición, Señor. Que lo que nosotros no entendamos, tu Santo Espíritu lo aclare. Tu palabra dice que el Espíritu Santo será enviado para que nos guíe a toda la verdad. Hoy necesitamos entender dónde estamos, en qué lugar estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queda atrás y qué es lo que está quedando hacia adelante. Si alguien más viniera en camino, tráelo con bien, Señor, pronto para que escuche tu palabra. Y a nuestros hermanos en la cadena de oración, extiéndales tu bendición. También a los que se encuentran en el internet, también extiéndales tu bendición, Señor. Lo pedimos todo en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, hay algo bien interesante, y es que hoy es 22 de octubre. El 22 de octubre de 1844 fue el Gran Chasco. Hoy hace 172 años, los que estaban esperando el regreso de Cristo se reunieron para esperar a Jesús. Y en esta tarde vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar el Gran Chasco en la tardecita, para que ustedes no se pierdan este estudio. La profecía de los 2300 días de tardes y mañanas, de Daniel 8:14. Eso lo vamos a repasar y lo vamos a estudiar. 44. ¿Qué sucedió ese día? Toda la gente que estaba preparada, que se había convertido a ese mensaje, vendió sus casas, sus tierras, sus posesiones, y estaban listos. Y ustedes van a ver allí que muchos comentaron sus experiencias, porque dice que cuando llegó el mediodía y pasó la tarde, estaban todos ansiosos, pero cuando llegó la medianoche y el reloj dio las campanadas de la medianoche, todos comenzaron a llorar porque Cristo no vino, y lloraron hasta que amaneció. Lloraron desde la medianoche hasta que amaneció. Cristo no vino. Algo pasó con la profecía, y esta tarde vamos a estudiar ese punto tan importante. El 22 de octubre es el día de la expiación, el día que el sacerdote estaba entrando del lugar santo al lugar santísimo y hacía expiación por todo el pueblo. Miren, hermanos, qué interesante. El sábado pasado estábamos estudiando un poquito este tema para que lo podamos entender. En el cielo está Cristo como nuestro sumo sacerdote intercediendo. Hoy, cuando el tiempo de gracia se cierre, Cristo va a decir: hecho es. Se va a quitar las vestiduras de sacerdote y se va a poner las vestiduras de juez. Va a ejecutar el juicio, y aquí se va a terminar ya todo esto. Todo lo que la palabra de Dios dice: el día de Jehová, el día de Jehová, el día de Jehová, que es grande y terrible, que será destrucción, que será fuego consumidor, que terminará con los impíos, con Satanás, que es la raíz y el tronco y las ramas, y se va a terminar todo esto. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a ver cómo el juicio de Dios va a comenzar primero por la casa de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Vamos a esperar a que nuestros hermanos encuentren esta cita y Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Dice: entonces me fue dada
una caña de medir. Yo le voy a mandar un mensaje. Bueno, no podemos tener dos cosas a la misma vez, porque no podemos atender a dos señores. Parece que en la cadena de oración han puesto un video de Halloween explicando que el Halloween es satánico, hermano. El enemigo no quiere estas cosas. Usted va a ver este tema que vamos a estudiar. El enemigo no quiere esto. Estos mensajes Satanás no los quiere. Ayer yo vi un tema con Tania. Un predicador americano predicó sobre el infierno. Ese predicador dijo: el infierno, Cristo lo habla, lo dice la Biblia, lo dice el Apocalipsis, y comenzó a predicar sobre el infierno. Un hombre dijo: aleluya, dijo: usted también se va a ir al infierno. Y se van a ir al infierno esos predicadores mentirosos que están engañando a la gente. Y mucha gente de esta iglesia se va a ir al infierno. Y hermano, comenzó a predicar con un poder que una mujer metió un grito: ¡ay! Se quitó y se fue para atrás, del miedo que tenía la mujer. Hermano, porque estos temas ya la gente no los predica, no los está predicando. Y este tema que nos habla, que el juicio comienza por la casa de Dios, este tema es muy interesante. Porque ¿quién es la casa de Dios? Nosotros. El juicio no va a empezar allá por los impíos, comienza por nosotros. El impío tiene un lugar, la destrucción. Si no se arrepintió, el Señor viene a destruirlo. Por eso el Señor nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y de entregar nuestras vidas a Él. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Miren qué interesante. Entonces en la visión a Juan se le muestra una caña de medir, una vara para medir. Entonces le dice: mire el templo, el altar y los que adoran en él. Tres cosas tenía que medir: la iglesia, el altar, o sea el púlpito, y tenía que medir a las personas que estaban adorando allí. Miren qué interesante. Vamos a leerlo una vez más. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos lo hollarán la ciudad santa 42 meses. Miren qué interesante. Entonces en la visión se le da la orden a Juan de medir tres cosas: el templo, el altar y los adoradores, las personas que vienen a adorar. Fíjense que todos aquí tenemos diferente estatura, todos no tenemos la misma medida. Si nos fueran a medir a Boli y a mí, pues hay una gran diferencia. Si fueran a medir a Rudy y a Junior, hay una diferencia. La Biblia dice que a Juan se le dio la orden de medir a los adoradores, a la gente que venía al templo. Tenían que tener una medida. Hermanos, ¿saben cuál es la medida que tenemos que tener los cristianos? Porque aquí nadie puede ser enano espiritualmente, nadie. Para ir al cielo no podemos ser enanos espirituales. Tenemos que tener una medida. Vamos a leer en la palabra del Señor para que ustedes miren. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Y allí nos va a hablar de lo que Efesios 4:13, de la estatura que tenemos que tener. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y entonces después de Segunda de Corintios viene Gálatas, y ahí viene el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos, ¿cuántos? Todos somos todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren qué interesante. A ver, ¿cuál es la medida que tenemos que alcanzar? Bueno, alguien dirá, ¿y si Cristo mide 2 metros? Es que no es la dimensión física, o sea, no estamos midiendo el tamaño, no es el tamaño. Nuestro crecimiento tiene que ser todos los días y ser progresivo. O sea que cada día tenemos que crecer a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Vamos a leerlo una vez más. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 le dice, mira a los adoradores. Díganme, hermanos, que Cristo sea aquí el modelo y me pongan a mí al lado. ¿A dónde le llevo yo a Cristo? Vamos a hacer esa ilustración, esa comparación. ¿Dónde le llegamos nosotros a Cristo? Bueno, vamos a poner a Cristo a un lado. Vamos a poner al apóstol Pablo o a Daniel. Vamos a agarrar a Job. Pongamos ahí a Job. Dios dijo de Job, digo así dijo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no lo dijo Job. Dios dijo que Job era así. Bueno, hagámonos al lado de Job. ¿Dónde llegamos a los pies de Job? ¿O dónde llegamos? Para que ustedes miren todo lo que nosotros podemos perder. Y si nos hacemos al lado del apóstol Pablo, porque la sierva del Señor dice que si en este tiempo hubiera un apóstol Pablo, ya Cristo ya hubiera venido, porque uno solo hubiera predicado el Evangelio. Pero ahora hay temor. Yo no tengo quien me mantenga, yo tengo una familia, yo tengo que pagar esto, yo tengo que pagar lo otro, y esas cosas nos detienen, y el Evangelio no se predica. Pablo se fue a predicar. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Si tenía comida, bien, y si no tenía comida, bien también. Él vivía igual. Dice, estoy acostumbrado a vivir en abundancia y a vivir en la escasez. Lo importante es que no nos falte ¿quién? Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice, mira el templo. Bueno, hermano, a la tarde vamos a ver el video que esta gente estaba poniendo aquí porque yo le enseñé a los niños ese video. Es el video que nos explica que Halloween es una celebración satánica. Y ahí hay una sacerdotisa del templo de Satanás de California, ex sacerdotisa, que esa mujer está explicando eso. Cuando Gerson estaba viendo el video, el niño dijo, Halloween es del diablo. Y ya le dije a un amigo mío, dijo el niño, en la clase, dijo, Halloween es del diablo, y yo no quiero Halloween. Hermanos, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Pero hoy en día hay muchas iglesias donde se está celebrando el Día del Niño Adventista y es la misma celebración de Halloween. ¿Saben qué están celebrando hoy en muchas iglesias adventistas? Hoy 22 de octubre nos están celebrando el Día del Pastor. Nosotros no podemos permitir que hoy, que es un día tan especial, entonces se convierta en un día que no va a honrar al Señor. Bueno, esta gente está diciéndome que algo pasó, que se cayó la llamada. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos otra vez. ¿Ya ustedes están ahí? Sí. Ok, muy bien, porque parece que comenzaron a ver un video de Halloween y había una interrupción, y aquí también estamos grabando con las cámaras para el internet. No podemos tener dos grabaciones a la misma vez. Bien, hermanos, entonces estamos en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, entonces, si nosotros no entendemos que nuestro crecimiento tiene que ser como el de Cristo, entonces vamos a estar en el mismo estado, en el mismo lugar, y nada nos va a preocupar.
Por eso, hermano, mucha gente no crece espiritualmente. Están en el mismo sitio. Díganme ustedes que una madre tenga un bebé y que pase un mes y que el bebé esté en el mismo tamaño, y que pasen 5 meses y que ese bebé esté ahí en el mismo lugar, y que pasen 2 años y que ese bebé esté en el mismo lugar. ¿Cómo se va a sentir esa madre? Triste. ¿Por qué razón? Porque su bebé no crece. Algo está pasando. Hermano, aquí no puede haber ningún hijo de Dios que se quede enano. No puede ser eso. Por eso el Señor nos compara o con el trigo o con la cizaña. ¿Qué es un trigo y una cizaña? Una planta. ¿Se imaginan que se siembre una semilla y que eso no salga? No, la semilla tiene que brotar, tiene que dar fruto, tiene que comenzar a salir un tallo y una raíz, y comenzar a dar florecitas o hojitas, y comenzar a desarrollarse y crecer, y al final dar fruto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo una vez más. Hermanos de la cadena de oración y hermanos que están aquí en la iglesia, dice Apocalipsis 11:1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Dice que le fue dada una caña de medir y se le pidió que midiera 3 cosas: que midiera el templo, el altar y los adoradores. Y estamos diciendo que cuando midieron los adoradores tienen que tener una estatura. ¿Cuál es la estatura que tenemos que alcanzar? Eso, amén, la estatura de Cristo. Bueno, alguien dirá: no, pero es que Cristo medía 3 pies. Es que esto es en sentido figurado. Aquí nadie va a ser del tamaño de Cristo. Eso es imposible. Lo que la palabra de Dios quiere decir es que todos los días crezcamos en ese conocimiento. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo cada día decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces miren qué tan interesante. Pero los adoradores que estaban siendo medidos aquí no están hablando de gente del mundo que celebra Halloween, que celebra Christmas, que celebra esas cuestiones de Navidad. Y hermano, y otra cosa que tenemos que considerar también, miren hermano, el Señor dice en su palabra que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Si nosotros sabemos que el Día de Acción de Gracias se convirtió en un bacanal, en una comelona, nosotros no debemos de participar en eso, porque hemos caído en ese error. Es que no es un solo día del año para darle gracias a Dios. Todos los días son días para dar gracias a Dios. Hoy, mañana y el día que viene después, si estamos nosotros con vida. Entonces miren qué interesante. El mundo tiene sus tradiciones y el cristiano no tiene que entrar en ninguna de esas celebraciones. Por eso dice aquí: mira el templo, mira el templo. Hermanos, si el templo es una iglesia dedicada a Dios y se va a tomar las medidas, la medida que se toma es para mirar si esa iglesia realmente está haciendo la voluntad de Dios o no. Hermanos, yo tal vez me vuelvo muy insistente cuando yo repito la misma cosa. Hermanos, miren, estos hermanos que ustedes ven en Oaxaca, en esos videos que están cantando, es una gente, hermano, humilde, pobre. Su iglesia es un piso de tierra. Sus bancas no son como estas bancas que son unas bancas cómodas. Ellos están sentados en una tablita. ¿Y cómo está cantando esa gente? Con una gran voz. Eso, con una gran voz, felices, con ánimo, con entusiasmo. Si el ángel fuera a medir esa iglesia, ¿qué diría el ángel? Esta gente no sabe adorar, estos están perdidos. ¿Le diría así el ángel a esa pobre gente tan humilde? No. Y ustedes ven el video, hermano, no son ni 200 personas ni 500 personas, es un pequeño grupo. Y hermano, y ustedes ven la gran campaña evangelística que se hizo, casi con 2000 personas, con ese grupo de gente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si ellos allá son un grupo pequeño y levantaron una campaña de 2000 personas dándole comida a la gente todos
días. Cada noche le daban un atol con un pan a esa gente. ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Porque ellos están en otro país, en un monte, y nosotros en la ciudad. Aquí no hay ninguna excusa. Si el Señor fuera a medir la iglesia de ellos y lo que ellos están haciendo y nos mide a nosotros, ¿quién queda descalificado? Va a venir el ángel con la caña para medir y va a decir: la iglesia de Vivo no va a pasar la prueba. Esta iglesia se descalifica. Y hermano, y por eso estamos estudiando que el juicio de Dios comienza por su casa. Hoy es el 22 de octubre. El 22 de octubre es el día de la expiación. Qué lindo que el 22 de octubre cae sábado. Ayer estaba mirando que el 22 de octubre en el 2010 cayó un sábado. Y muchos años cae el día sábado. Ahora miren qué interesante. La iglesia adventista quiere cambiar hoy, el 22 de octubre, que es sábado, día de la expiación, por el día del pastor. Bueno, no sé si en la Biblia existe eso. Porque si alguien me muestra un versículo que eso está en la Biblia, pues vamos a ver cómo lo vamos a celebrar. Pero escuchen, que el día del niño, el día del joven adventista, el día de la madre y el día del padre y el día de todas esas celebraciones que se han metido dentro de las iglesias son el plan de Satanás para que los adoradores no adoren a Jehová de los ejércitos, sino que adoren directamente ¿a quién? Al diablo. Por eso se le da una caña y le dice: mide los adoradores, mide los adoradores. Y hermanos, y ahí me pongo yo en primer lugar, y ahí nos tenemos que poner todos en primer lugar, porque hermano, el Señor nos va a medir. ¿Qué fue lo que hicieron con el rey de Babilonia, con este hijo de Nabucodonosor, que era un hombre soberbio que mandó a traer los vasos? Y la escritura apareció en la pared. Ellos estaban en una orgía tomando licor en los vasos sagrados del templo, y apareció una escritura en la pared, Mene Tekel Uparsin, que cuando vino Daniel interpretó la escritura, dice: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Así va a ser con nosotros. Ustedes saben lo que es una balanza. Una balanza es para pesar. Aquí tienen este lado el producto y en el otro lado la pesita. Díganme ustedes que aquí, en este lado la pesa diga 1 libra, y usted agarra unos tomates y los ponga acá, y entonces no tiene el peso. ¿Cuál lado se va a inclinar más? Donde está la libra va a ser así, y el tomate va a agarrar para arriba porque no tiene. ¿Qué tendría que hacer para que ajuste 1 libra? ¿Qué tienen que hacer a este lado que subió para arriba? Más 5 tomates más. A ver, pero todavía está como así. ¿Qué quiere decir? Está desigual, todavía no tiene un nivel. Sacarle un poco o echarle más. Eso, o le pones o le quitas. Cuando usted y yo pasamos por el proceso de que nos vamos a salvar, o le tenemos que quitar a nuestra vida lo que no sirve, o tenemos que ponerle lo que nos está faltando a nosotros. Porque esto es bíblico, hermano. Y ya el tiempo se ha terminado, ya se están acabando los años, viene vamos a decir, una campaña donde se va a elegir un político, un presidente para esta nación, y las cosas no están buenas, hermano, porque los jesuitas están al control de todo ese trabajo. Y ahí enseñan una fotografía donde están los dos candidatos a la presidencia en medio de los cardenales y de los curas de la Iglesia Católica. Hermano, esto no está bien. Esto va mal y va a ir de mal en peor. Y nosotros no sabemos lo que nos espera. Por esa razón hoy tenemos que entender nosotros a dónde estamos parados. Y si el Señor nos va a mandar a medir, ¿cuál es nuestra medida? Si es que nosotros vamos a pasar por la prueba. Porque el Señor requiere de nosotros que nosotros cumplamos con un estándar que nosotros tenemos que pasar. Vamos a decir, los hombres que van al ejército. Ustedes creen que agarran todo el que llega allí y le dicen: métase ahí, porque aquí todo el que entre. ¿Eso es así? No. ¿Qué les hacen primero? A ver, ¿qué es lo que primero hacen con esos hombres? ¿Un qué? Esa es la palabra, un examen, para ver si son aptos para estar en el ejército.
que la planta del pie no sea plana. Tiene que tener un puente. Usted dice, ¿qué es el puente en el pie? Cuando su pie está plano, que no tiene puente, usted no puede servir para el ejército. Cuando usted tiene problemas de cualquier otra razón, usted no sirve para el ejército, inmediatamente lo van a sacar. Si tiene problemas en su columna o tiene problemas de fracturas, de quebradura de brazos, lo van a sacar de una vez de ahí. No lo van a aceptar. Le falta peso también. También, si le falta peso, tampoco lo van a aceptar. Hermanos, ¿saben una cosa? Cristo va a ponernos en un examen a nosotros a ver si nosotros vamos a pasar el examen. Quiere Él asegurarse que nosotros podamos pasar el examen. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. El libro de Hebreos está un poco más atrás de Apocalipsis. Hebreos capítulo 5, versículo desde el 11 hasta el 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se enseñe cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es un niño. Ahora mire el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí vemos nosotros esa condición. Dígame, el hermano, el pobre niño Junior, el niño de la hermana Nubia, Junior, un niño pequeño. A ver, ¿qué le podemos decir a ese niño que nos dé explicación de la fe? ¿Qué nos puede decir ese niño de la experiencia con Cristo? ¿Qué le podemos exigir a ese niño de una entrega a Cristo? ¿Qué le podemos exigir? Nada. La razón es que es niño y todavía no ha alcanzado la madurez, todavía no sabe lo que es. Todavía ya Kevin, cuando el niño tomó la decisión de bautizarse, Kevin ya tiene 11 años, ya muy pronto entrará a los 12 años, pero es un niño que capta las cosas. Cuando yo el tema dijo, mami, yo quiero tomar mi decisión de bautizarme, porque él tiene ya la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Bueno, alguien dirá, pero es un niño de 11 años. Cuando Cristo tenía sus 12 años, fue al templo, interrogado por los sacerdotes. ¿Cómo los dejó? Con la boca abierta, porque no podían rebatirle la sabiduría. Pero todo depende de la educación que los padres le den a los hijos. Cuando nuestra experiencia es que somos inexpertos, que no tenemos la experiencia en el conocimiento, Pablo dice, ustedes son niños, participan de la leche, no toman alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido? Es la palabra de Dios. Hermano, algunos dicen, mire hermano, es que el tema estaba muy duro. En una ocasión yo prediqué un tema y era sobre la venida de Cristo, y eso lo prediqué en una iglesia de la conferencia. Ahí había un hermano que es de México, y este hombre dijo que el mensaje estaba muy crudo. Primera vez que yo oía esa palabra, yo dije, ¿crudo? Yo entiendo como que lo que quiere decir que el mensaje estaba muy fuerte, pero entonces yo hice la pregunta, yo dije, hermano, mire, hay cosas que yo no entiendo, palabras que yo no entiendo. ¿Alguien me quiere explicar para los mexicanos qué significa un mensaje muy crudo? Pues hermano, usted va a oír todo lo que empezó a decir la gente. Que era dar látigo, que un mensaje crudo es un mensaje sin amor, que un mensaje sin misericordia. Hermano, yo quedé asombrado cuando yo comencé a oír todos los comentarios, que un mensaje crudo era un mensaje tan duro que era como dándole golpes a la gente en la cara.
Pues ¿sabes qué le dije? No me importa si usted califica la palabra de Dios de cruda, de dura y de látigo. Eso no es mensaje mío ni palabra mía, eso es palabra de Dios. Y el Señor quiere que su palabra la presentemos con, que la suavicemos y que la escondamos, porque hay una gente que no la quiere oír. Eso a mí no me interesa. El que se quiera perder, que se pierda. Mi deber es presentarle la verdad a la gente y decirle, arrepiéntase para que se salve. Pero miren qué interesante, Pablo lo dice aquí, Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que necesitáis leche y no alimento sólido. A ver, ¿cómo deberíamos de estar ya en la profecía? A ver, ¿cómo deberíamos de estar ya nosotros todos en la cuestión de la profecía? Porque en la radio yo prediqué todo el libro de Daniel, y allá en Briar Cliff todo el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, parte por parte, todo se predicó allá. ¿Cómo deberíamos de estar hoy en día? Ahí lo dice, hoy tenemos que ser maestros de la palabra de Dios. Que cuando alguien venga a enredarte a ti, testigo de Jehová, pentecostal o el que sea, y te diga en tu cara, no, que ese sábado es de Moisés y que la ley de Dios quedó abolido. No es la intención de ir a pleitear con nadie ni formar una polémica, pero usted le dice al Señor, dame palabra de sabiduría, porque a esta persona hay que mostrarle un escrito, está, dice el Señor. Y cuando usted comienza con paciencia a enseñarle la palabra del Señor, usted se afianza en la verdad. Y esa otra persona se sale del error y del engaño, porque están en un engaño, en un error. Por eso Santiago 2:4 dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Yo no puedo permitir que Satanás, que es un mentiroso, venga y me tire cosas a mí en la cara. Yo tengo que mandarlo por donde se vino. Pero ¿cómo somos? Niños. No tenemos una experiencia con Cristo, no hemos crecido en la fe. Estamos en el 22 de octubre del 2016. Se pasaron 172 años y Cristo no ha venido. ¿Por qué no ha venido Cristo? ¿De qué será el problema? Pero Cristo, ¿cómo se demora pues? ¿De quién es la demora? Es la iglesia. Nosotros no estamos preparados para irnos al cielo. Y si Cristo viniera, ¿qué pasaría con nosotros? Esa es la respuesta. Nos vamos a perder. Por eso, hermanos, necesitamos el alimento sólido. No engañarnos más. Hermano, mire, cuando vivamos el Evangelio, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Va a convertir a su mamá, a su papá, a su esposo, a sus hijos, a sus familiares, y toda la gente lo va a seguir. Esa es la promesa aquí, porque el Señor dice, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa del Señor. Cuando usted sirve al Señor y su familia no se convierte, usted le puede reclamar al Señor y usted le puede decir, ¿por qué mi familia no me escucha ni se quiere convertir cuando yo ya me convertí? Y yo los quiero ver a tus pies. Y usted le reclama al Señor, porque hermano, ¿sabe una cosa? Hay momentos en que usted tiene que reclamarle al Señor. Pero ¿cómo le voy a reclamar si yo no vivo el Evangelio? ¿Sabes qué va a decir el Señor? El Señor me va a decir, ¿qué es lo que me está reclamando? ¿Veis? El Señor dice, yo a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? Hermano, es una cosa que nosotros tenemos que realizar y que tenemos que entender y que tenemos que luchar por esta salvación. Apocalipsis 11:1 dice, ve a medir el templo. Hermano, en la cadena de oración participa nuestra hermana Betty. Ella filmó un video de su iglesia en Chicago en el mes de, creo que era de diciembre o del Día de Acción de Gracias, uno de esos 2 días. Y en la iglesia estaban con el baile de la bachata o no sé qué cosa, y ella grabó el video. ¿Qué sucedería con esa iglesia si el ángel va a medir esa iglesia?
Porque cuando la hermana le reclamó al pastor y la hermana le dijo al pastor, yo vengo de una vida donde bailé, estaban los bailes, estaban las diversiones del mundo. Yo no quiero seguir en esta vida. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Pero el pastor la frenó y le dijo, no, hermana, espérese un momento. Es que ustedes van muy rápido. ¿Cuál es el pastor que ustedes escuchan? A ver, ¿a quién están escuchando ustedes? ¿A qué iglesia están viendo ustedes? Y la hermana se quedó tan desconcertada y dijo, pero ¿cómo es posible que yo le quiera decir al pastor que quiero vivir una vida con Cristo y él me venga a decir a mí que a quién estoy escuchando? ¿Que qué pastor estoy escuchando? ¿Que a dónde estoy yendo? Sencillamente porque le estoy llamando la atención. Hermanos, miren qué interesante. Ahora vamos a mirar esta declaración que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. Apocalipsis 21, 15. Esa vara de medir tiene un significado. Apocalipsis 21, 15. Miren lo que dice el Señor en su palabra. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, las puertas y su muro. ¿Saben ustedes? Aquí dice que la caña era ¿de qué? De oro. ¿Saben ustedes quién tiene en la mano esa caña de oro? Cristo. ¿Saben qué representa esa vara en la mano de él? La autoridad. Hermano, yo no sé si ustedes recuerdan en Guatemala, cuando usted va en la municipalidad de Guatemala, el alcalde que tiene una vara en la mano, y usted dice, ¿para qué agarran ellos eso? Cuando va a casarse una persona, está el alcalde con esa cosa en la mano y le dice todos los estatutos a esa persona, hasta el último decreto y hasta el último estatuto, y le dice cómo es la ley, y con esa vara en la mano, hasta que termina su discurso, la pone ahí para firmarlo. Eso significa la autoridad. Esa es la autoridad. Ahora miren algo interesante. Vámonos a Ezequiel capítulo 40, versículo del 1 al 15. Ezequiel 40. El libro de Ezequiel está Isaías, Jeremías y ahí viene Ezequiel. Es uno de los grandes profetas. Ezequiel capítulo 40, versículo del 1 hasta el 5. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Me puso sobre un monte alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. ¿Quién es el que aparece en el versículo 3 que dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce? ¿Quién era ese? Eso es Cristo. Cristo aparece en varios pasajes de la Escritura con un aspecto como el bronce. Y miren qué interesante, dice, tenía en su mano una caña de medir. Y miren el versículo 4. Me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostraste, has sido traído aquí. Cuenta lo que ves a la casa de Israel. Miren qué interesante. El Señor le dice, mire con los ojos, oiga con los oídos. Bueno, a veces miramos con los ojos lo que no tenemos que mirar y oímos lo que no tenemos que oír. Y es significativo como le habla Cristo a Ezequiel. Aquí le dice, mira muy bien con tus ojos y con tus oídos y pon tu corazón a las cosas que yo te voy a enseñar. ¿Saben ustedes, hermanos, que desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis aparece Cristo midiendo?
¿Y sabe qué es lo que es eso? A eso se le llama juicio sobre la casa de Dios. Porque aquí no está viviendo Cristo en ningún otro lugar, sino que dice el templo. Bueno, ¿y por qué el templo en el pueblo de Israel? Porque la gente se apartó de Dios y se convirtieron al paganismo, y la religión judía se volvió una abominación. Los padres sacrificaban a sus hijos, practicaron la brujería, practicaron todas las costumbres de los paganos, se entregaron a la disipación, a las orgías, al pecado, y ahí fue cuando Dios permitió que las otras naciones vinieran y se los llevaran y los destruyeran y los esparcieran por todas las naciones. Ese fue el castigo que ellos se ganaron. Ahora miren lo que nos dice Ezequiel capítulo 42. Capítulo 42, versículo 15. Luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que mira hacia el oriente, lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte, las 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir, y a los 4 lados midió. Tenía un muro alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. A ver, ¿qué es lo que hace Dios ahí? Separa dos cosas: el lugar profano y el santuario. ¿Por qué el Señor hace eso? Hermanos, ¿será porque es que el Señor quiere que nosotros de vez en cuando de aquí, ¡pum!, saltemos para acá? Como estaba predicando el pastor Parodi en una ocasión, que a veces jugamos a Río Rivera. Ese juego que juegan los jóvenes, que ponen una raya aquí, que aquí es río y aquí es ribera, y empiezan a saltar, y el que se equivoca perdido, lo botan del juego. Esto no es así. Aquí no estamos jugando a Río Rivera. En este lado está el santuario, el lugar santísimo donde está Cristo, y dice que hizo un muro para separar el lugar profano, donde están los impíos, los perdidos, los que no quieren nada con Cristo y que no se quieren arrepentir. Y Él hace la diferencia. Algo pasó aquí. Algo sucedió aquí, no sé. Vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 43, versículo del 1 al 12. Ezequiel capítulo 43. Vamos aquí al capítulo 43. Dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto de que lo vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Miren el versículo 5. Me alzó el espíritu, me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: escuche, hijo de hombre, este lugar es el lugar de ¿qué? A ver, ¿a dónde estaban ellos metidos? A ver, ¿cuál era el lugar donde estaba metido Ezequiel cuando vio la visión? ¿Dónde se metieron ellos? En el templo. Era la iglesia, era el santuario. Y el Señor le dice a Ezequiel, le dice: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel
Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes, en estos lugares altos. Miren qué interesante. El Señor le reclamó a Ezequiel y le dijo: este es el lugar de mi trono, aquí es donde yo pongo mis pies. Este es el lugar que el pueblo de Israel profanó con sus reyes, con su fornicación. Bueno, alguien dice: bueno, pero ¿se refiere a que un rey está fornicando? No. La fornicación espiritual era cuando ellos se alejaban de Dios y aceptaban las religiones de todos los paganos y las metían allá adentro. Y esto es lo que está sucediendo en las iglesias. Y por eso, hermanos, nosotros grabamos estos temas y los subimos en el internet para que la gente escuche. Porque la gente se mete ahí a oír. Me gustó lo que un día dijo Ruth. Hermanos, escuchen esto. Leímos el libro que lleva por título Primeros Escritos, página 124. Dice: si nosotros vamos a oír el error, Dios se desagrada. Si un familiar mío católico viene y me dice: ay, yo te invito a misa, entonces yo digo: ay, sí, vámonos a misa, porque para que yo no esté en enemistad con mi hermana, con mi tío, con mi tía, con mis familiares, vámonos a misa. ¿Eso le va a agradar al Señor? Que yo me meta a un templo donde la abominación es desoladora y donde se adora directamente a Satanás, donde hay idolatría por toda parte y donde están honrando imágenes y a figuras que están muertas, que no tienen vida. Eso no es del agrado del Señor. Entonces el Señor dice en su palabra, le dice a Ezequiel 43, 7, me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte contra mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Eso es profético. Hermano, por eso tenemos que cuidarnos nosotros de contaminarnos con todas esas cosas. Hermanos, se hacen cumpleaños durante el sábado, baby showers, se celebra el día del niño adventista el sábado. Ahorita lo que están haciendo muchas iglesias es que le ponen los disfraces de los personajes bíblicos a los niños y terminando el programa les reparten dulces. Hermanos, es que lo que queremos imitar es las cosas que el mundo está imitando. O nos dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva, los discípulos o los apóstoles mandaron a disfrazar a sus hijos. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no existe. Y Satanás se mete de esa manera, introduciendo el engaño y la abominación dentro de las iglesias. Y entonces el Señor le dice ahí, en el versículo 8, poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora, escuche, arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Qué interesante, ¿verdad? El Señor le dice a Ezequiel, dice, cuéntele estas cosas a la casa de Israel y que midan esa casa. ¿Para qué quieren la medir? 10 metros de frente por 20 de fondo. ¿Eso es lo que quiere el Señor? No. El Señor lo que quiere es que ellos calculen hasta dónde llegó la abominación y el pecado. Por eso lo está midiendo. Por eso le está poniendo una medida. Esta gente no pasa la medida. Fuera con ellos. Ahora miren lo que dice. Versículo 11. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho,
hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y escríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la casa de Dios? ¿Qué es lo último que dice ahí? Que tiene ¿qué? Reglas y que tiene ¿qué? Normas y leyes que se tienen que cumplir. Y hermano, y mientras que tengamos vida y que estemos con vida, hermano, este es el mensaje que tenemos que poner por delante. Hermano, a mí me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo nosotros vamos a traer un muerto a la iglesia, a cantar un muerto, cuando eso es lo que celebra la iglesia católica? Eso es una costumbre pagana. Ni cuando Cristo, que murió en la cruz del Calvario, bajaron su cuerpo, no lo llevaron a la iglesia. ¿De una vez a dónde lo metieron? En la sepultura. De una vez fueron con su cuerpo y lo metieron a la sepultura. ¿Y quién es más aquí? ¿Los pecadores, los seres humanos o Cristo? Cristo es más. Y si Cristo no lo hizo, entonces ¿por qué los demás lo tienen que hacer? No, hermano, pero espérate, es que eso es para ganarnos a la gente que no conocen el Evangelio. Eso va a convertir a la gente. Que se cante un muerto no se va a convertir a nadie. Hermanos, miren en el versículo 12. Escuchen lo que dice. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo en derredor, ¿será qué? Santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa de Jehová. ¿Cómo es? A ver, vamos a ver esta declaración aquí, porque esto está bien importante. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. Escuchen, el recinto entero y todo el derredor será como santísimo. A ver, ¿cómo es? Adentro y afuera es como. Ah, no, es que allá, si usted se monta allá, es un pecado. Pero si usted predica aquí abajo, ya no es pecado. A mí la Biblia no me enseña eso. Eso es un absurdo. Hermano, toda la casa de Dios tiene que ser un lugar santo y santísimo para Dios. Allá afuera y aquí adentro. Porque, hermano, la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso dice allí en Apocalipsis 11:1, dice: vaya y míralos. Y si no pasamos la medida, hermanos, ahí dice: yo lo voy a destruir. Yo lo voy a destruir, dice el Señor. Y hermano, eso está grave. Eso es un asunto difícil. ¿Saben, hermanos, qué quiere el Señor? Leámoslo en Zacarías capítulo 2. El libro de Zacarías está adelantito, más atrasito de Mateo. Está Mateo, Malaquías, y ahí está Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículo 1 y siguiente dice: alcé mis ojos. Vamos a esperar que todos nuestros hermanos tengan esta escritura, por favor. Dice: alcé después de esto mis ojos y miré. Dice ahí: y he aquí que un varón tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. He aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ella. Escuchen: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los
cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, seré despojo a sus siervos. Sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Se unirán muchas naciones a Jehová aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá un Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Hermanos, que el Señor nos ayude hoy en esta mañana a entender su voluntad. Que vamos a llegar el día que tenemos que dar cuenta al Señor todos de manera personal. La iglesia a nivel de iglesia. Hermanos, yo estoy tan contento, hermanos, porque los hermanos de Oaxaca esperando la ofrenda, y pensé que no se iba a hacer. Pero hermanos, ya casi $635. Eso me llena de alegría. Porque hermanos, a pesar de que somos pocos, la unión hace la fuerza. Y hermanos, esas son bendiciones que nuestros hermanos van a recibir. Ustedes no tienen ni la menor idea cuántas bendiciones se reciben del Señor. Tu trabajo, tu hogar, tu salud, tu familia. En las cosas pequeñas están los detalles grandes. Cuando el Señor nos va a medir a nosotros, va a decir: vamos a ver, si este es un codo, un tacaño, el Señor va a decir: no, mi hijo es un hijo que es dadivoso, que es generoso, que no tiene las cosas materiales de este mundo por Dios, sino que no le interesa. Este pasa la prueba. Porque hermano, en cada aspecto de nuestra vida el Señor nos va a medir. Si hay humildad en nuestro corazón, si hay una disposición a la obra misionera, si tenemos el deseo de servir al Señor, todo eso el Señor nos va a medir. Y hermano, y la medida no sé si será 10, si será 20, si será 100, cuál será el tamaño, la medida, pero el Señor le dice: ve y mídelos. Vamos a ver cómo mide. Hermano, y toda sa gente que va a entrar al cielo, ninguno vivió una vida inútil en este mundo. Todos vivieron vidas para Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si tenemos que esforzarnos, que el Señor les guarde y les bendiga, en mi deseo y oración, y vamos a ir de rodillas para pedir al Señor su bendición en este día.